El hombre en el espejo. Era una semana como cualquier otra. Carlos miró su lujoso reloj antes de salir de casa, absorto en sus pensamientos. Llevaba un traje impecable, zapatos lustrados y olía a perfume costoso. Mientras hacía una lista mental de los pendientes por terminar al llegar a la oficina. Bajó a la cocina, donde tomó rápido el café que su esposa había preparado con la prisa del aire que se escapa por la ventana. «Veo más tarde», murmuró a su esposa, sin apenas mirarla, un adiós a regañadientes. Ella, como cada mañana, lo vio marcharse con una ansiedad palpable, mientras él corría hacia la puerta sin una sola mirada atrás. Para distraerse, Carlos repasaba mentalmente su lista secreta. Esa lista de planes que más bien eran deseos. Se imaginaba jugando ajedrez frente a la playa con un mojito en la mano. Se detenía en detalles como qué iba a usar, qué iba a comer o si por fin podrían salir a correr él y su esposa. En papel eran posibles. Su posición ganada a base de trabajo duro le permitiría eso y más. Pero en realidad, el problema final era ponerle el tiempo, decidir cuándo era un buen momento. La fantasía tenía un tiempo limitado porque al entrar en la oficina, se obligaba a permanecer en hiperfoco. Inició un día agotador, más que cualquier otro. Para la hora en que pudo regresar a casa, sabía que llegaría a encontrar a su esposa dormida. Llegó a casa en modo mecánico, listo para darse una ducha rápida y dormir. Una vez concluida su rutina monótona, se recostó, aún repasando los pendientes del día, agobiado y analítico. Su esposa dormía. La cena que le esperaba se tuvo que guardar en el frigorífico como de costumbre. Presente y a la vez ausente, se acostó en esa cama como un peso muerto. Un árbol sin hojas que sobrevive en una sequía. Por un momento se sintió tan miserable que deseó desaparecer, hundirse en esa cama, hondo y profundo, hasta no despertar. En algún punto durmió, y al recobrar la conciencia, quiso levantarse para iniciar su rutina. Al abrir los ojos, veía su habitación, pero desde un punto diferente, lateral. Desde una ranura de la puerta abierta, alcanzaba a ver la cama, pero él no estaba en ella. Solo veía a su esposa dormida aún, del lado izquierdo de la cama. Es una pesadilla. Debe ser un sueño, pensó. Abrió y cerró sus ojos, tallándolos de manera frenética. Al no lograr nada, trató de avanzar. Si estoy en una especie de sonambulismo, puedo despertar avanzando. Se dio unos cuantos golpes, trató de caminar, y al caminar hacia adelante chocó con lo que parecía un vidrio grueso. Abrió los ojos después de ese golpe y seguía viendo a su esposa dormida en su habitación. Eventualmente, después de varios intentos fallidos de despertar, se dio cuenta de que no era un sueño. Estaba atrapado dentro del espejo de su propia habitación, sin forma alguna de comunicarse con nadie, solo como realmente nunca había estado. Lo primero que pensó es que no podría terminar los pendientes de la oficina, desde ese limbo insólito donde ahora se encontraba, desde esta nueva realidad ajena y alejada de sí mismo y de la vida real. Trató de golpear el grueso cristal que estaba frente a él, pero fue inútil. Detrás del espejo, solo podía caminar de un lado a otro. No tardó en desesperarse. Mientras el sol se filtraba por la puerta, intentó todo lo que estuvo en sus manos, pero sus esfuerzos fueron inútiles. No vieron ni un mínimo resultado por comunicarse o salir de ahí. Lentamente, vio cómo su esposa se levantó con esa mirada de abandono y soledad. Miró la cama vacía, suponiendo que Carlos ya no estaba por trabajo. La vio con angustia y sin que pudiera escucharlo. Ella hizo su día normal. Limpió, se bañó, desapareció por momentos. Por primera vez después de mucho tiempo, él empezó a desear que ella pudiera decirle algo, aunque fuera molesto e incómodo. Aunque le preguntara para hacer plática lo mismo 10 veces. Aunque le contara por enésima vez la misma historia repetitiva, con emoción y afán de causar en él una risa.
Por primera vez deseó tener de ella un minuto. Por primera vez entendió la soledad y el frío que se siente al ser un locutor sin escucha. El día fue largo y desesperante, mientras Carlos lloraba contra ese cristal. Su esposa trató de enviar algunos mensajes para informarle de cosas cotidianas. Sorprendida por no haber recibido una llamada o mensaje y temerosa de hacerle enfadar, decidió llamar a la oficina, haciendo caso a su sexto sentido. Entonces, descubrió que Carlos no estaba en el trabajo, que nunca llegó, que lo habían estado buscando sin éxito. Volvió a llamar desesperada al número celular que quizá estaba en modo silencioso. Hizo silencio y escuchó una vibración lejana. Corrió desesperada y bajó las escaleras. Encontró el teléfono sonando sobre la mesa del comedor. En ese momento, la alarma ya era grave. Carlos no saldría nunca sin su celular. Sin dudarlo, llamó a todos los conocidos y contactos que pudo. Familiares y compañeros, sin éxito. Nadie lo había visto ni sabido de él. Nadie se había alarmado, ya que lo pensaban en el trabajo. Carlos solo podía ver su desesperación temerosa desde el otro lado. Ella se miraba al espejo, llorando, jalando su cabello, con miles de preguntas sin respuesta. No podía ser una aventura, y si así lo fuera, solo importa que esté bien. Carlos pudo, después de mucho tiempo, entender e interpretar a esa mujer que dio por sentado tantos años. Solo deseaba poder abrazarla y decirle que todo estaba bien. Su desesperación lo hizo rogar a Dios, arrepintiéndose de cada día de no estar presente, rogando perdón por sus ahora absurdas metas materiales. El reloj lujoso sobre el buró parecía tremendamente estúpido. El celular de última tecnología sobre la mesa del comedor, inútil. La agenda dentro del cajón de su buró, que no podría cumplir, parecía tan inmensamente absurda. Carlos lloraba como nunca lo había hecho, como de niño cuando tenía el corazón roto, sin consuelo, con unas ganas de empezar de nuevo, de vivir, oler el aire, pisar un jardín, sentir el agua en el cuerpo, la arena en sus pies. Y pensaba en todos los planes imaginarios que jamás realizó y que jamás cumpliría. En un último arranque de desesperación, golpeó su cabeza contra el grueso cristal y perdió el conocimiento. Al abrir los ojos, agitado y con llanto, con el cuerpo hirviendo, lanzó un grito endemoniado y despertó en esa cama al lado de su esposa, que brincó del sobresalto. Era de madrugada. Ella le preguntaba qué pasaba. Lo tocó y él sintió que su alma volvió a su cuerpo, como una bondadosa segunda oportunidad, como una última pieza en el rompecabezas. Sintió la paz de una montaña inerte, mientras el aire se rompía en sus relieves. Una gloria que ningún título o premio le había dado antes pudo abrazarla. Ella no entendía nada. Para ella no habían pasado más que unos minutos desde que Carlos llegó a casa. Carlos la abrazó con tal fuerza como quien se aferra a su último aliento de vida. Miró su cama, miró la ventana, el amanecer que se asomaba. Dio las gracias con un grito escandaloso. Calmó a su esposa diciendo: «Calma, no pasó nada. Solo pasó que hoy me di cuenta de que nada de lo que persiga, tenga o consiga, vale si no estás aquí para tenerlo conmigo. Que nada en el mundo es más importante que tu compañía, tu voz y tus sonrisas». Carlos se fundió en un abrazo en esa cama que no conocía el calor y que tenía carencia de amor, aferrándose al amor de su vida sin ansias, sin prisas. Con la paz del amor pleno y consciente de la gran oportunidad de amar que le fue regalada por segunda vez.